Día 513 de nuestro diario, y hoy el título lo dice la canción, Como tú. Quiero ser como tú. Esa canción mítica del Libro de la Selva, aquella película, donde, bueno, encontrábamos quiero ser como tú, estoy cansado de ser mono, ¿no? Y quiero ser como tú. Bueno, salvando todas las distancias, vamos a escuchar una lectura. Hoy es un día muy especial, es una fiesta, es la fiesta de la presentación del Señor y purificación de la Virgen María. Y vamos a ver que ese quiero ser como tú, ¿vale? En el caso del Libro de la Selva es que quiero ser humano, quiero tener el poder del fuego, decía este rey de los monos, pero resulta que Dios, siendo rey, quiere ser como nosotros y se ha hecho como nosotros. Bueno, vamos a leer la lectura y vamos a hablar, porque creo que no es la primera vez que hablamos de este texto. Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a dejar por aquí. A ver, perdón, ya voy. Ya estoy aquí. Tenemos un fondo diferente, y es que, bueno, esta es la capilla, me voy a quitar yo de en medio, esta es la capilla del antiguo convento de Madre de Dios, y desde hace un año, de este curso, es la sede del nuevo seminario de Jerez. Entonces, pues bueno, hoy es el primer día que grabamos aquí, así que puede que de vez en cuando pues aparezca este fondo, el convento de Madre de Dios, el antiguo convento de Clarisas, ¿vale? Entonces, bueno, una vez presentado el fondo, vamos al tema de hoy. La presentación del Señor. No hemos querido coger el Evangelio porque pues, lo tenemos muy trillado, ¿vale? Este texto donde José y María van a cumplir con el precepto que marca la ley hebrea. ¿De dónde viene este origen? Un recuerdo muy rápido. Sabéis que la última plaga de Egipto es la muerte de los primogénitos, y para recordar ese hecho, que es el hecho con el que el Señor libera a su pueblo, para recordarlo, ¿no?, perpetuamente el pueblo hebreo ofrece el primogénito de todos sus ganados a Yahvé. Es el sacrificio que se ofrece en el templo, pero el primogénito de tus hijos no lo vas a sacrificar, sino que en su lugar ofrecerás pues un animal, ¿no? Y según la capacidad económica de la familia, pues será un carnero, un cordero, o, pues en el caso de José y de María, 2 tórtolas y un pichón. O sea que, lo cual deduce que era una familia supremamente humilde y pobre, ¿no? Entonces, ellos van, como todas las familias hebreas, a presentar su hijo primogénito al templo, y a la vez la purificación de la mujer, ¿no? Que todas las mujeres, durante el tiempo posterior al parto, quedaban impuras por el contacto con la sangre. Sabéis que dentro de las leyes de pureza de los hebreos, pues una cosa que hacía impura a las personas era el contacto con la sangre, lo mismo que quedaba impuro cuando por el contacto con un muerto, etc. Pues entonces la mujer se purificaba y ofrecía un sacrificio por su purificación. Entonces digamos que en este caso, ¿no?, las mujeres que iban con su hijo primogénito, pues iban a hacer su purificación y la presentación de su hijo. Bueno, total, el caso es que José y María van como una familia más, el encuentro con Simeón, el encuentro con Ana, ¿no? En fin, no voy a relatar lo que no hemos leído, porque hemos querido coger esta lectura de la carta a los Hebreos, que es una de las opciones que da de primera lectura, porque precisamente ahí es donde Jesucristo, y lo hemos celebrado en Navidades, el Hijo de Dios se ha hecho hombre y se ha tenido que parecer en todo a sus hermanos, por 2 cosas precisamente, por 2 cosas. La primera nos lo ha recordado, ¿no? Participó él de nuestra carne y nuestra sangre, ¿para qué? Para con su muerte matar al Señor de la muerte, valga la redundancia, ¿no? Por así decirlo, los padres de la Iglesia utilizaban pues como este ejemplo, ¿no?, por así decirlo, de, pues eso, decir, como el que come una fruta envenenada, ¿no? O sea, por así decirlo, se ha hecho hombre, ¿no?, se ha hecho mortal, pasible, ¿no?, sujeto de que la muerte lo pueda devorar, pero precisamente el demonio ha mordido esa manzana, o por así decirlo, tenía un explosivo dentro, y Cristo con su resurrección ha reventado la muerte. ¿Para qué? Para liberar a todos los que por miedo a la muerte estamos de por vida sometidos a esclavitud.
Cuando hablamos de que Cristo ha resucitado y que eso es una buena noticia, porque el cristianismo no viene a ser más de lo mismo, ¿vale? O sea, religiones había muchísimas, y en el Imperio Romano no estamos hablando de un imperio ateo, estamos hablando de un imperio supremamente religioso, que tenían templos para todo, hasta para el dios desconocido había un templo en Atenas, por si algún dios se nos escapa, ofrecerle y que se quede contento. En medio de ese mundo tan religioso, resulta que el cristianismo irrumpe como una buena noticia. ¿Por qué? Porque al final todos esos esquemas religiosos tienen un elemento de miedo. Y es decir, ¿y si no controlo todo? Necesito ponerme a mi favor a ese Dios que está por ahí arriba y que controla, pues bueno, este controla las cosechas, este la lluvia, este el sol, este los rayos, lo que sea, porque me da pánico lo que pueda suceder. O sea, el miedo al futuro lo hemos tenido toda la vida. O sea, no solamente ahora en la pandemia, esta sensación de inseguridad, de no controlar, de no saber qué va a pasar, ¿no? En algunos países se están dando ya por finalizada la pandemia, parece que con Omicron se ha acabado, pero hay voces que dicen, ¿y si aparece otra? ¿Y si no? ¿Y si no funciona? ¿Y si después de la segunda viene la tercera dosis y luego la cuarta dosis? ¿Y si luego esto no funciona porque me he vacunado y yo qué sé, unos follones? Porque no controlamos toda esta situación. Y todo esto, pues bueno, los psicólogos lo llaman fatiga pandémica y yo digo que es lo de toda la vida. Seres humanos que no controlamos. Entonces ese miedo a la muerte, no solamente el miedo a la muerte física, que a todos, como decía Santa Teresita de Lisieux, dice, a mí no me da miedo la última hora, me da miedo la penúltima, ¿no? El proceso de cómo iré a morir, ¿no? Todo el mundo dice, yo firmaba por morir durmiendo, ¿no? O sin enterarme. Porque claro que nos da miedo el sufrimiento, la muerte, pero no solamente la muerte de cuando el corazón se nos pare y nuestros signos vitales se acaben y nos pongan el pijama de madera, sino la muerte del día a día, ¿no? El sufrimiento, la cruz, el que no me quieran, el quedarme sin dinero, el quedarme sin trabajo, los problemas de salud, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser? Y vivimos con una cantidad de miedos que nos paralizan y vivimos como esclavos por el miedo a la muerte, por el miedo al futuro, por el miedo a tal. Entonces, por lo que pueda pasar, me vuelvo un tacaño y ahorro y no gasto el dinero, y por miedo a que no me quieran, miento y aparento lo que no soy para que me quieran, para ser alguien. O sea, vivimos esclavos de por vida por el miedo a la muerte. Ahora, si esa muerte está vencida, pues está todo solucionado. Ya no tengo que tener miedo. Porque resulta que esa puerta le han quitado la llave. Y resulta que puedo llegar a la puerta, empujar y seguir. Eso es lo que ha venido a hacer Cristo, matando al Señor de la muerte y liberándonos a todos nosotros de por vida por el miedo a la muerte. Y una de las cosas que más nos hace sufrir, y es la segunda parte de la lectura de hoy, dice, fijaos que se tenía que parecer en todos sus hermanos, ¿no? Por eso hemos querido titular hoy, el título es Como tú. O sea, yo me he querido hacer como tú, te dice Jesucristo, ¿no? Me encanta esa foto, ¿no? Del que está en el espejo sacando el dedo a la persona y dice, es que me he hecho como tú, me he hecho hombre porque no he venido a auxiliar a los ángeles, sino a los hombres, ¿no? Y él que ha sido tentado, que ha experimentado la tentación en Getsemaní. Oye, sin perdonarme, pero es que estamos calentando motores para irnos a Tierra Santa otra vez. Y ya cada vez que hablo de una cosa de allí, cuando vayamos a Getsemaní lo veréis, ¿eh? Es precioso ese lugar. Y Cristo ha experimentado ahí la lucha por hacer la voluntad de Dios, porque se la ve venir y dices, Padre, es que esto es lo que tú quieres para mí, pues yo no lo quiero, pero que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, y como hombre ha sufrido la tentación, ha sido tentado, y dice, y por eso puede auxiliar a los que viven en la tentación, o sea, tú y yo, que no somos ángeles, ¿eh? Decía San Francisco de Sales, decía a sus dirigidos espirituales cuando iban los pobrecitos derrotados a decir, he vuelto a caer en lo mismo, es que no cambio, es que fíjate, y con el espíritu de derrota, y San Francisco de Sales se los quedaba mirando y le decía, ¿quién te ha dicho que eras un ángel? ¿Quién te garantizó que no podrías volver a caer? ¿No? Pues efectivamente, Cristo no ha venido a liberar a los ángeles, ha venido a liberar a los que estamos sometidos a tentación. Por eso se ha hecho como tú, de tu carne, de tu sangre, pero sin el pecado. Y ahí es donde Él ha podido entrar en la muerte, rescatarnos de este miedo a la muerte y ayudar a los que estamos en la tentación. Todo nuestro día a día es una tentación. Y dicho así suena muy mal, pero es que también es buenísimo. ¿Por qué? Porque significa que somos libres, ¿no? Aquel que le lavan el cerebro no se plantea qué es lo que tiene que hacer, no tiene tentaciones. Él va como el caballo, ¿no? Así, ¡pum! El fanatismo es precisamente lavar el cerebro, pero si experimentas tentaciones es porque sigues teniendo libertad y se te ha explicado, oye, el camino del bien y del mal, escoge tú. Y tú escoges, y muchas veces escogemos el del mal, y nos damos de frente con lo mismo siempre. Pero bueno, el Señor nos viene a liberar,
y nos viene a auxiliar a todos los que estamos en las tentaciones. Así que, bueno, esto es una buena noticia, pues imaginaros, hace 2000 años, ¿no? No tiene nada que ver con ese sacrificio que ofrezco al Dios, quien sea, ¿no? A cambio de cosas. Que hay mucha gente que después metió el cristianismo en ese esquema, ¿no? De te ofrezco cosas, tú me ofreces cosas, y al final, pues tú te quedas aquí y yo me voy a mi casa, ¿no? No tiene nada que ver con un Dios que ha querido hacerse como tú. Así que nada, hasta mañana y vaya usted con Dios. Quiero ser como tú, quiero andar